Está muy bien, Rubén. Hola. Bueno, siendo las 5:10, vamos a dar inicio a la clase. Mi nombre es Alexis Aburto, soy médico residente de tercer año en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins por la especialidad de gastroenterología y endoscopía endoscópica y endoscopía digestiva. Eh, el día de hoy les voy a compartir un tema bastante particular, poco conocido. De repente, alguno de ustedes no ha oído hablar sobre esta patología. Sin embargo, es una entidad importante para tener en cuenta, sobre todo por sus diagnósticos diferenciales, que suelen ser patologías un poco más frecuentes, eh, con una implicancia de morbimortalidad que debe distinguirse, ¿no? Entonces, como algunos datos introductorios, bueno, estas son las fuentes bibliográficas, son revisiones básicamente de la guía americana, la guía europea de gastroenterología y por ahí un reporte de casos peruano de 2017. En cuanto a los datos de introducción, esta es una patología, como la mayoría de enfermedades autoinmunes, vista en su mayoría en pacientes asiáticos, sobre todo en Japón, es en donde se encuentra una elevada incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Constituye una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas y en el 5 al 6% de los casos de pancreatitis crónicas se deben a esta patología. Se caracteriza porque a nivel sérico tenemos niveles altos de inmunoglobulina IgG, una forma particular de inmunoglobulina IgG, que es la IgG4, y otros autoanticuerpos, ¿no? Como los anticuerpos antimitocondriales, los anticuerpos antimúsculo liso, entre otros. Pero el componente serológico más importante inmune es la inmunoglobulina G4. Se caracteriza porque en exámenes imagenológicos, como en exámenes histopatológicos, podemos ver estenosis ductal, inflamación y agrandamiento de la glándula pancreática. Si bien es cierto, aún no se comprende del todo la fisiopatología de esta entidad, como habíamos mencionado, es una enfermedad inmune, por lo tanto, las células implicadas en este sistema son las que se postulan como importantes dentro de la fisiopatología, ¿no? La IgG4, los linfocitos Th2, los linfocitos T reguladores, incluso células eosinofílicas, ¿no? Entre otras. Habíamos dicho que, si bien es cierto, es poco frecuente esta patología, es importante distinguirla de otras mucho más frecuentes y con mayor morbimortalidad, como por ejemplo es el NM de páncreas. En cuanto al diagnóstico, los primeros criterios que se postulan para hacer el diagnóstico de esta enfermedad provienen de Asia, de Japón, que es un país con elevada incidencia, como habíamos mencionado. Se plantean estudios de imagen, de serología y de histología para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Más adelante se postulan otros criterios, que son los criterios de GISORT, ¿no? Que por sus siglas corresponden a histología, H de histología, I de imágenes, S de serología, O de otras alteraciones relacionadas, otros órganos implicados, y T de RT de respuesta a la terapia con esteroides. ¿Ya? Entonces, más adelante, en el año 2011, se tratan de integrar los criterios japoneses con los criterios GISORT y nacen los criterios diagnósticos de consenso internacional, ¿no? Esto ocurre en el 2011. Lo particular de estos criterios, si bien es cierto, en su gran mayoría eh, corresponden a los que ya habían sido postulados en los criterios de GISOR, ¿no? Tienen los mismos componentes básicamente. Eh, Hay criterios de nivel 1 y nivel 2 dentro de del consenso internacional. ¿Qué significa esto? Aquellos que sean de nivel 1 van a tener una mayor posibilidad de llevarnos al diagnóstico de una pancreatitis autoinmune, ¿no? Y los del nivel 2, si bien es cierto, también se relacionan con la enfermedad, solamente nos quedamos hasta ese momento, si es que cumplen los de nivel 2, con una sospecha de la enfermedad, más no con una confirmación. Más adelante se plantea una revisión de los criterios de GISORT, ¿ya? Básicamente para distinguirlo del cáncer de páncreas, que habíamos dicho que es la principal enfermedad a tomar en cuenta como diagnóstico diferencial, ¿ya? Eh,
Debo mencionarles que dentro del espectro de pancreatitis autoinmune hay dos entidades importantes. La pancreatitis autoinmune de tipo 1 o PAI tipo 1 y la pancreatitis autoinmune tipo 2 o PAI tipo 2. Ambas tienen una presentación clínica diferente, pero lo que las hace particularmente distintas son los hallazgos dentro de la histopatología. ¿Ya? Y por eso es que desde el momento vamos a llamarlas a cada una de ellas por los hallazgos histopatológicos más importantes que encontramos, ¿no? La pancreatitis autoinmune tipo 1 es también llamada pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica o linfoplasmocitaria por los hallazgos de histología que vamos a ver también más adelante unas láminas. Pero para llevar adecuadamente la clase o la telecapacitación, vamos a primero hablar de cómo es la clínica de un paciente, cómo se puede presentar un paciente con diagnóstico probable de pancreatitis autoinmune. Debemos recordar que la PAI tipo 1 suele presentarse en adultos mayores, edades por encima de 60 años, ¿no? Entre 60 y 70 años. Tiene una marcada predilección por el género masculino, es más frecuente en pacientes varones, y esto es raro en una enfermedad autoinmune. Sin embargo, se cumple para esta enfermedad en una relación de 3 a 1 aproximadamente. ¿Y cuál es la clínica que podemos ver en estos pacientes? La ictericia obstructiva indolora, ¿no? La coloración amarillenta de piel y escleras, pero sin dolor, lo cual es la diferencia del NM de páncreas, por ejemplo, que suele ser una enfermedad con bastante dolor, que se diagnostica muy tardíamente, generalmente en estadios clínicos avanzados, cuando ya no hay mucho que hacer por el paciente, y ya solamente se postula el tratamiento o el manejo paliativo, sobre todo del dolor, que es la manifestación clínica más importante en el cáncer de páncreas. ¿Ya? Otras formas en las que se puede presentar clínicamente esta enfermedad es como una masa pancreática que se puede evidenciar en estudios imagenológicos transversales, como son la tomografía, como son la resonancia magnética, o incluso una ecografía abdominal. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos estudios? Un agrandamiento difuso de la glándula pancreática. Más adelante tenemos imágenes. Que podemos ver también una estenosis del conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, esto en los estudios de colangioresonancia. Y también se puede manifestar, aunque muy raramente, como cuadros agudos de pancreatitis. Ya sabemos que un cuadro agudo de pancreatitis se manifiesta por un dolor, ¿no? De tipo transfixiante, localizado en epigastrio, que suele irradiar en hemicinturón hacia la región lumbar, ¿no? O dorso lumbar. En cuanto a la pancreatitis autoinmune tipo 1, esta se encuentra relacionada a una patología, a una entidad más grande que se conoce como la enfermedad relacionada a la IgG4, ya que los depósitos de esta inmunoglobulina no solo se dan en el parénquima pancreático, sino también en otros órganos, ¿ya? Entonces esto forma parte de un espectro, ¿no? El espectro relacionado a las enfermedades con aumento de la IgG4. Y dentro de estas enfermedades, la que puede estar asociada más frecuentemente a la pancreatitis autoinmune tipo 1 es la colangitis asociada a IgG4, es decir, la afectación del árbol biliar. ¿Ya? Esta afectación del árbol biliar suele manifestarse por estenosis, al igual que ocurre con el conducto principal de Wirsung, puede haber estenosis también de la vía biliar, sobre todo en la vía biliar intrapancreática. Recordemos que, bueno, acá tenemos un gráfico, la vía biliar básicamente es intrahepática y extrahepática, ¿ya? Dentro de la vía biliar extrahepática podemos ver la que corresponde al hilio hepático y la porción intrapancreática, que es la que podemos ver a este nivel. Esta es la región que más frecuentemente se ve afectada, ¿ya? Hay otras enfermedades como el pseudotumor orbitario que se produce por depósitos de IgG4 a este nivel, también llamado pseudolinfoma orbitario, la exocrinopatía plasmocítica de glándulas salivales, la fibrosis y los nódulos intersticiales pulmonares, fibrosis a nivel de mediastino, de retroperitoneo y la nefritis tubulointersticial. ¿Ya? Entonces, una característica importante de la pancreatitis autoinmune tipo 1 es que se encuentra relacionada a este espectro de mayor alcance que es la enfermedad relacionada con IgG4. ¿Ya? Dentro de ellas, la enfermedad más frecuentemente asociada es la colangitis
asociada a IgG4, hasta en un 80% de los pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 1 se puede ver esta asociación. ¿Ah? Esto no significa que no pueda haber un compromiso aislado del páncreas, ¿no? Se reporta que hasta en un 50% puede haber un compromiso aislado solamente del páncreas sin afectación del árbol biliar. Bueno, estos son los criterios japoneses. En realidad no vale la pena revisarlos. Y ya más adelante ustedes tienen tiempo y les interesa el tema, pueden ver en qué consiste cada uno de ellos. Básicamente lo que quiero resaltar es que vamos a evaluar criterios de imagen, criterios de serología y criterios de histopatología, siendo el único estudio patognomónico el estudio de histopatología, ¿ya? Los criterios de Gisor, bueno, este es otro cuadro que nos relata más o menos cómo es que debemos evaluar cada uno de estos aspectos. Habíamos dicho que H es de histología, I de imágenes, S de serología, O de afectación de otros órganos, y RT de respuesta al tratamiento con esteroides, ¿ya? Obviamente este tratamiento o este criterio último de respuesta terapéutica es el último que se debe tomar en cuenta, ¿ya? Porque no podemos dar esteroides a un paciente sabiendo todos los riesgos que conlleva el uso a largo plazo de esteroides sin hacer un diagnóstico adecuado de la enfermedad. Estos son los criterios del consenso internacional, que básicamente nos da criterios de nivel 1 y de nivel 2 para el diagnóstico definitivo de la pancreatitis autoinmune tipo 1 o el diagnóstico probable o la sospecha de esta enfermedad. ¿Cuál es la desventaja, sobre todo en este lado del mundo de estos criterios? Es que para hacer el estudio de la anatomía ductal, los criterios del consenso internacional requieren la utilización de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la CEPRE, ¿no? Y este es un procedimiento que por el elevado riesgo de complicaciones e incluso de mortalidad se suele utilizar como un procedimiento terapéutico más que diagnóstico, ¿no? Es por eso que nosotros en nuestro medio necesitamos buscar opciones menos invasivas para realizar el estudio de la anatomía ductal, y en este caso nosotros nos basamos en la colangio resonancia magnética, ya básicamente en ese estudio, que más adelante vamos a ver imágenes también. Bueno, este es un cuadro traducido de los criterios del consenso internacional. No solo existen criterios para el diagnóstico definitivo o probable de pancreatitis autoinmune tipo 1, sino para ambos tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, ya esto lo revisarán ustedes, no es necesario que se lo sepan de memoria, obviamente, solamente para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los estudios de laboratorio, en un paciente con pancreatitis autoinmune tipo 1, vamos a evidenciar un perfil hepático alterado con un patrón colestásico, esto debido a que hay una marcada asociación con la afección del árbol biliar, que en su mayoría se manifiesta con estenosis a este nivel, por lo cual hay aumento de bilirrubinas, ¿no? Y por lo cual se produce la ictericia y el patrón colestásico dentro de los exámenes de laboratorio. Pero lo más característico es la elevación de esta inmunoglobulina G particular, que es la IgG4, que suele tener unos valores normales de 8 a 140, ¿ya? Entonces se considera un criterio de nivel 1, ¿no? Un criterio de nivel 1 para el consenso internacional, que esto se eleve por encima de 2 veces el límite superior normal, es decir, por encima de 280. Cuando tenemos una elevación de la IgG4 por encima de 280, tenemos una alta sospecha de que pueda tratarse de un paciente con pancreatitis autoinmune. Pero no siempre esto se cumple, ya que para comenzar, si tenemos una elevación entre 140 y 280, ¿no? Es decir, más allá del valor normal de la inmunoglobulina, pero sin llegar a ser 2 veces el límite superior normal, esto también se encuentra en algunos pacientes con cáncer de páncreas, ¿no? Que habíamos dicho que es el principal diagnóstico diferencial. Entonces, de manera aislada, este hallazgo en la serología tampoco nos da el diagnóstico, ¿no? Entonces, ustedes se van dando cuenta que esta es una enfermedad en realidad de muy difícil diagnóstico, que requiere excluir de todas maneras la posibilidad de que se trate de un cáncer de páncreas, y no es difícil hacer esta exclusión diagnóstica, ¿no? Entonces decíamos que puede haber una elevación de la IgG4 en pacientes con cáncer de páncreas hasta en un 10%,
e incluso se puede elevar por encima de 280, es decir, por encima de 2 veces el límite superior normal, hasta en un 1% de los pacientes, ¿no? Entonces, al tomar como valor diagnóstico un valor por encima de 280, aumentamos la especificidad, pero disminuimos la sensibilidad, ¿no? Como en la mayoría de los estudios diagnósticos. También se puede encontrar elevación de otros anticuerpos, como los anticuerpos antimitocondriales, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antimúsculo liso, los antitiroglobulina, entre otros. Y ahora vamos quizás al estudio invasivo que nos ayuda más con al estudio no invasivo que nos ayuda más con el diagnóstico, que es la imagenología, ¿ya? Dentro de la imagenología vamos a tener la tomografía, la resonancia magnética, la colangioresonancia para evaluar el ducto pancreático y en última instancia la CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que habíamos dicho que es un procedimiento invasivo, por lo tanto se suele evitar realizar, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Dentro de estos estudios hay algunos de ellos que nos van a permitir evaluar el parénquima hepático, como son la tomografía y la resonancia simple de abdomen, ¿no? Y los otros dos nos permiten evaluar la vía biliar. Entonces, generalmente el hallazgo más característico que nos refiere la literatura es el llamado páncreas en salchicha, ¿no? Esto corresponde a un agrandamiento de la glándula pancreática, un agrandamiento difuso en toda su extensión, desde cabeza hasta cola, ¿no? Que se asemeja pues a una salchicha, ¿no? Y esto constituye un criterio incluso de nivel 1 de imagen para el diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Esto se puede ver hasta en un 80-70% de los casos de esta enfermedad. ¿Ya? Otro hallazgo muy típico de la imagenología es este halo hipocaptante alrededor del parénquima del páncreas, ¿no? No sé si se puede apreciar. Es un halo hipocaptante alrededor de la glándula, y esto se puede ver hasta en un 30-40% de los pacientes, ¿no? Si esto se acompaña del agrandamiento difuso de la glándula, pues ya nos va haciendo sospechar aún más en pancreatitis autoinmune. ¿Y qué es lo que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Acá vemos en la imagen 1 las características de agrandamiento del páncreas, el halo hipodenso, y por aquí podemos ver cómo es que un paciente responde rápidamente a la terapia con esteroides, ¿no? Y miren cómo se normaliza el tamaño de la glándula, ¿no? En más o menos 4 a 6 semanas de tratamiento ya podemos ver esta respuesta imagenológica prácticamente completa, ¿no? Los estudios de abajo corresponden a una CEPRE que habíamos dicho que no se suele utilizar, pero que bueno, en algún otro lado del mundo lo utilizan como un estudio diagnóstico, por lo tanto, aquí podemos ver un estrechamiento del difuso del ducto pancreático, ¿no? Este es el conducto principal o de Wirsum, ¿no? Podemos ver un estrechamiento a nivel proximal hacia la ampolla de Vater, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurre en el cáncer de cabeza de páncreas, sobre todo, no hay una dilatación muy marcada por encima de esta estenosis, ¿no? Nosotros aquí vemos un estrechamiento difuso del Wirsum, pero no vemos una dilatación muy marcada por encima de esta estenosis, ¿no? Generalmente estas estenosis son largas, de más de 1/3 de la longitud del conducto pancreático, ¿no? Y miren cómo responde nuevamente a la terapia con esteroides claramente, ¿no? Cómo tenemos un mayor calibre del conducto de Wirsum, ¿no? Ya no tenemos la estenosis distal que veíamos en la primera figura, ¿no? Y podemos ver claramente cómo es que hay una respuesta luego del tratamiento. Por aquí ustedes dirán, bueno, esto también es, ¿no?, una imagen que muestra una estenosis de Wirsum. En realidad no, esto es una imagen que muestra una estenosis pero de la vía biliar, ¿ya? Sobre todo de la vía biliar intrapancreática, de la porción intrapancreática del colédoco que habíamos mencionado más arriba, ocurre esta estenosis. Ahora, las estenosis de vía biliar, que en realidad es otro tema a tratar, no solamente corresponden a estenosis benignas, como en este caso, sino también pueden haber colangiocarcinomas que pueden confundirse dentro del diagnóstico de esta enfermedad, ¿ya? Como les decía, es una enfermedad de difícil diagnóstico y debemos apoyarnos en varios métodos de ayuda diagnóstica para poder llegar finalmente a un diagnóstico adecuado. Estas son imágenes de resonancia magnética, ¿ya? Todas ellas
son imágenes de resonancia. Vamos a ver en cada una de las fases y en la administración de contraste cómo es que se comporta imagenológicamente la pancreatitis autoinmune tipo 1. En las imágenes A y B corresponden a imágenes de T2, ¿ya? T2 es una modalidad especial de resonancia, bueno, ya más adelante de repente lo van a revisar, o alguno de ustedes ya conoce algo de imagenología, así que estas son imágenes en T2, vemos una hiperintensidad pancreática, si bien es cierto no muy marcada, está presente, ¿no? Con un incremento del volumen a nivel de la cabeza, a nivel del cuerpo y de la cola, un incremento difuso, un páncreas en salchicha, ¿verdad? En las secuencias de difusión podemos ver una mayor hiperintensidad, ¿no? Nuevamente se dibuja la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Se ve marcadamente aumentada de volumen la glándula. Estas corresponden a imágenes de mapa ADC, que bueno, ya lo entenderán más adelante. Estas son imágenes en T1. En T1 suele verse hipointensidad del páncreas, ¿no? Son imágenes hipointensas. Y esto ya son imágenes cuando se administra el contraste, ¿no? Cuando se administra el contraste en T1 podemos ver una captación difusa de este contraste a nivel del parénquima, como podemos ver aquí, pero sobre todo esto se hace más evidente en fases tardías, ¿no? Bueno, en la administración de contraste, cuando se hacen estudios de resonancia hay imágenes tempranas y tardías. Las imágenes tempranas corresponden a la fase arterial y las tardías a la venosa y a la portal tardía, ¿no? Estos son estudios trifásicos que ya de repente más adelante lo comprenderán. Básicamente aquí se ha administrado contraste endovenoso y se ha obtenido una mayor captación de este contraste a nivel del parénquima, pudiendo evidenciar mejor lo que es el incremento del volumen, ¿ya? Y esto se ve un poco mejor en fases tardías o en fases venosas, ¿ya? Miren, y además aquí las flechas nos indican una captación en anillo a nivel del conducto de la vía biliar intrapancreática. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía, que a veces se puede confundir con el diagnóstico de un colangiocarcinoma periductal, ¿no? Los colangiocarcinomas pueden ser periductal, intraductal infiltrante o intrahepático. Bueno, esto se suele confundir con un periductal, ¿ya? Y esto es lo que podemos ver en la reconstrucción colangiográfica, ¿no? Dentro del espectro de la resonancia podemos hacer algunos estudios especiales para ver mejor lo que es el árbol biliar propiamente dicho. Y miren, esto es lo que sería el reemplazo de realizar una CEPRE, ¿no? De evitar un procedimiento invasivo que se suele indicar para procedimientos terapéuticos. Esta es la opción que tendríamos, hacer una colangiopancreatorresonancia magnética, ¿ya? Entonces aquí podemos ver el compromiso en la vía biliar, probablemente por una colangitis esclerosante asociada a IgG4. ¿Ya? Hay otra enfermedad que se llama la colangitis esclerosante primaria, que también es un diagnóstico diferencial importante de esta afección. En realidad, como les digo, hay muchas enfermedades parecidas dentro de la vía biliar. No sé si muchos de ustedes conocen el concepto de CEPRE. La CEPRE es un procedimiento endoscópico, ya se ingresa con un duodenoscopio a través de la boca, se atraviesa el esófago, el estómago, se llega al duodeno, se identifica la papila donde desemboca la vía biliar acompañada de la vía pancreática, ¿ya? Se canula este segmento y se introduce un medio de contraste que a través de estudios de fluoroscopía se pueden observar, ¿no? Radiológicamente. Entonces, este es el instrumento endoscópico, por aquí se ha canulado la vía, se ha inyectado el contraste y miren cómo se dibuja tanto la vía biliar como el conducto pancreático. ¿Ya? Es un estudio obviamente invasivo, estamos ingresando con un instrumento, con un cuerpo extraño dentro del aparato digestivo del paciente y hay riesgos de realizar este procedimiento, muy diferente a que el paciente se someta solamente a una resonancia, ¿no? Entonces, más o menos esta es la imagen que deberíamos ver en una CEPRE normal, ¿ya? La vía biliar de un calibre normal que puede llegar a medir hasta 3 milímetros aproximadamente, y el conducto coléoco también, sin estenosis y con un adecuado calibre en toda su extensión, ¿ya? Esa sería una imagen normal en una CEPRE. ¿Y qué ocurre en este paciente que tiene un compromiso de la vía biliar por enfermedad asociada a IgG4? Miren cómo se ve una estenosis larga, ¿no? Sobre todo en la porción intrahepática del conducto, con una dilatación por encima de este, aunque no es muy marcada. Otros estudios de imágenes nos pueden ayudar a
a identificar otras enfermedades asociadas a IgG4, ¿no? Que habíamos dicho que hay múltiples de estas porque el depósito de esta inmunoglobulina se puede dar a múltiples niveles, ¿no? Dentro de ellos hablábamos del pseudotumor orbitario, también conocido como pseudolinfoma orbitario. Miren, acá podemos ver esta fibrosis, este depósito inflamatorio a nivel retroocular. Por aquí podemos ver el compromiso de las glándulas salivales. Esta es una glándula parótida comprometida por enfermedad relacionada a IgG4. Por aquí podemos ver fibrosis nodular a nivel de los campos pulmonares. Por aquí podemos ver fibrosis mediastinal y por aquí fibrosis retroperitoneal por encima del riñón derecho, en este caso de la celda renal derecha. Podemos ver este compromiso inflamatorio, ¿no? Entonces, estas son otras imágenes que nos podrían ayudar si estamos pensando en el diagnóstico de una pancreatitis autoinmune tipo 1. Entonces, para más o menos recordar lo que hemos visto, las imágenes más típicas en cuanto al parénquima hepático las podemos evidenciar con una tomografía simple, ¿no? Podemos ver agrandamiento difuso de la glándula como en la imagen B, ¿ya? Podemos ver un agrandamiento difuso con un hiporrealce periférico, con este halo hipodenso que veíamos en la imagen que mostramos arriba, que decíamos que se presenta hasta un 80% de los pacientes. Miren, aquí está el agrandamiento del parénquima y del páncreas. De repente no lo pueden ver bien ustedes ahí, pero hay un halo hipocaptante alrededor, que es un hallazgo característico. Pero también se puede presentar como una masa focal, ¿no? Una masa focal tal cual se presenta un cáncer de páncreas. Entonces, si bien es cierto esta presentación es menos típica, también es posible. Como en la imagen C, ¿no? En la imagen C vemos un compromiso de cuerpo y de cola del páncreas por una hipodensidad a este nivel que podría corresponder tranquilamente a un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces ya nos pasamos a cuál es el estudio que finalmente nos va a dar el diagnóstico. Habíamos dicho que es el estudio de histología, ¿no? O de histopatología. Ahora, recordemos que tenemos que obtener una muestra importante de un órgano que es retroperitoneal, que es de difícil acceso. No siempre se puede obtener una buena muestra y no siempre se obtiene por el método adecuado tampoco. Entonces, sabiendo que el hecho de obtener tejido pancreático es de gran relevancia para establecer el diagnóstico definitivo, ¿cómo es que vamos a hacer esta toma de muestra? Tenemos varias opciones. La opción por vía percutánea, que lo realiza radiología intervencionista, ¿no? Con guía ecográfica o tomográfica. O podemos tomar una biopsia por ecoendoscopía, ¿no? Estas son las siglas de ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica. Nuevamente es un procedimiento endoscópico, se ingresa con un aparato de endoscopía, se llega hasta la desembocadura de la vía biliar y del conducto pancreático, y se hace una ecografía por dentro, ¿no? Para que ustedes me entiendan, es una ecografía a este nivel. Este es el estudio que se prefiere para toma de muestras, ¿ya? Y la ultrasonografía endoscópica. Y ahora, ¿qué tipo de muestra debemos tomar? Una con aguja gruesa llamada Trucut o una con aguja fina o BAF, ¿no? Biopsia por aspiración con aguja fina. A veces para hacer el diagnóstico diferencial con un cáncer de páncreas es suficiente utilizar una biopsia y aspiración con aguja fina. Porque esto, llevado a un proceso que se llama bloque celular, nos puede llevar al diagnóstico tranquilamente de un NM de páncreas al hallar células malignas dentro de esto. Sin embargo, si queremos evidenciar la arquitectura como tal, la arquitectura histológica como tal de una pancreatitis autoinmune, necesitamos una muestra de mayor tamaño y que preserve esta arquitectura celular. ¿Cómo lo realizamos? Con una aguja llamada Trucut, ¿no? O aguja gruesa, ¿no? ¿Y cómo es que toma biopsia de esa aguja? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Miren cómo se identifica la lesión, se ingresa con la aguja y se toma una biopsia que resulta ser una biopsia de aspecto tubular, ¿no? Es una biopsia grande, con alto riesgo de sangrado y de complicaciones, de perforación a veces, pero es la mejor muestra que podemos obtener, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver en una pancreatitis autoinmune tipo 1? Ya llevada esta muestra al análisis microscópico, vamos a ver algunos hallazgos patognomónicos, como son la fibrosis estoriforme, la flebitis obliterante, la inmunotensión positiva para IgG4 e infiltrado de células plasmáticas. Yo sé que no me han entendido nada hasta ahí, así que vamos a ver unas imágenes para comprender de qué estamos hablando. Estos son los hallazgos histopatológicos
patognomónicos de una pancreatitis autoinmune tipo 1 o linfoplasmocitaria, habíamos dicho, esclerosante, y ya el nombre nos da una idea, ¿no?, de los hallazgos. Linfoplasmocitaria porque estos son las células que se encuentran principalmente en el estudio de histología, los linfocitos y los plasmocitos. Esclerosante, ¿por qué? Porque tenemos depósito de fibras de colágeno. Generalmente estas fibras son unas fibras gruesas, de disposición periductal. Miren, este es el epitelio ductal del páncreas, ¿no? Miren este depósito de fibras de colágeno gruesas alrededor, con una disposición arremolinada, ¿no? A esto es lo que se le llama fibrosis estoriforme, a esa disposición arremolinada de las fibras de colágeno. Y entre estas fibras tenemos el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no hay un compromiso destructivo del ducto pancreático, ¿no? Se mantiene la arquitectura del epitelio, sin embargo, esta fibrosis alrededor es característica, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos estudios de inmunotinción? Vemos que las células plasmáticas positivas para IgG4 toman este color más rojizo, ¿no? O marrón, que corresponde a aquellas células que son positivas para IgG4, es decir, que tienen dentro de su interior IgG4, ¿ya? Se considera este estudio positivo cuando hay más de 10 células plasmáticas con estas características de inmunotensión positiva. ¿Ya? Otros hallazgos en la histopatología habíamos dicho que es la flebitis obliterante. Y ese hallazgo lo podemos ver aquí, ¿no? Este es un endotelio vascular, un vaso venoso básicamente, en donde podemos ver el infiltrado nuevamente, el linfoplasmocitario, la esclerosis alrededor, pero miren, también se compromete el interior del vaso, ¿no? Y esto muchas veces puede producir fenómenos de trombosis también. Esto es la llamada flebitis obliterante. Las otras imágenes corresponden a la esclerosis estoriforme que habíamos dicho, es el depósito de fibras de colágeno gruesas alrededor del ducto biliar, ¿no? Esta también, y bueno, esta es una fibrosis parenquimatosa también extensa con infiltrado inflamatorio crónico. Hablemos ahora un poco del tratamiento. Habíamos dicho que el pilar del tratamiento son los corticoides, ¿ya? Dentro de ellos los corticoides orales y la prednisona básicamente es el medicamento que se utiliza para la inducción a la remisión y el mantenimiento, ¿no? A veces estos pacientes suelen presentar recaídas, hay factores de riesgo para que estos pacientes presenten recaídas, ¿no? Todos ellos, el 100% de pacientes tienen una muy buena respuesta inicial a corticoides, pero en algunos de ellos es necesario instaurar una dosis de mantenimiento para que la remisión se mantenga a través del tiempo, ¿no? Esta dosis de mantenimiento puede darse de 1 hasta 3 años e incluso de por vida, ¿no? O de manera indefinida. Habíamos dicho que el corticoide de preferencia es la prednisona, se utiliza a dosis de 40 miligramos por día por un lapso de 4 semanas, y a partir de este momento se suele desescalar, ¿no? A razón de 5 miligramos por semana. Es decir, la quinta semana le vamos a dar al paciente 35, la cuarta semana 30 y así sucesivamente, ¿ya? Se pueden utilizar otros inmunomoduladores, dentro de ellos el más estudiado es el rituximab, que es un medicamento biológico que también se puede utilizar en pacientes en los que se va a dar tratamiento para esta patología, tanto en la inducción de la respuesta como en el mantenimiento. Y se suele preferir el rituximab de entrada cuando el paciente tiene riesgo de recaída. Y vamos a ver los factores de riesgo de recaída. Todos tienen una buena respuesta inicial, como habíamos dicho, la dosis inicial es de 40 miligramos por día, se mantiene por 4 semanas y se desescala progresivamente. ¿Cómo es que vamos a ver la respuesta en el paciente? Va a haber una respuesta clínica, radiológica y serológica. La respuesta clínica, ¿no? ¿Cuál era la principal manifestación de la PAI tipo 1? La ictericia indolora. Entonces va a ser un paciente que ya no va a presentar ictericia, la ictericia se va a resolver. Radiológicamente ya no vamos a ver las alteraciones del parénquima ni del ducto, como ya también lo vimos en imágenes anteriores, ¿no? Les enseñaba cómo es la imagenología en un paciente con la enfermedad sin tratamiento y en un paciente que ya ha sido en el que ya se han administrado corticoides y había una buena respuesta en la imagenología, ¿no? Con una normalización tanto del parénquima como de la anatomía ductal. Y en la serología, básicamente los niveles de IgG4 que deben normalizarse en un rango de 8 a 140, que es lo normal, habíamos dicho. La IgG4 no siempre está disponible, ¿no? La clínica no siempre es fácil hacerle el seguimiento al paciente.
Así que, en lo que más nos apoyamos es en la respuesta radiológica, ¿no? Y por eso les mostraba las imágenes. Entonces, en muchos de estos pacientes se debe plantear la posibilidad de dosis de mantenimiento, sobre todo en la hepatitis autoinmune tipo 1, que suele tener recurrencias, ¿no? Hasta en los 2/3 de los pacientes suele haber recurrencia, entonces en ellos se puede plantear una dosis de mantenimiento. ¿Qué pasa si hay contraindicación absoluta para el uso de esteroides o hay un alto riesgo de recaídas? Se debe utilizar el rituximab, ¿no? Habíamos dicho. ¿Cuáles son estos pacientes que tienen alto riesgo de recaídas? Pacientes jóvenes, habíamos dicho que es más frecuente en adultos mayores, entonces si se presenta en un paciente de entre 40 y 50 años, debemos pensar en dar como terapia de primera línea el rituximab. Si hay un compromiso biliar proximal, habíamos dicho que el compromiso biliar más frecuente es distal a nivel intrapancreático, en el colédoco distal. ¿Qué pasa si hay compromiso de la vía biliar intrapancreática o del hilio biliar? Pues este paciente va a tener más riesgo de recaídas, por lo tanto podemos iniciar la terapia con rituximab. ¿Qué pasa si es un paciente con un patrón colestásico de elevación de fosfatasa alcalina elevada? También en él podemos plantear iniciar con rituximab, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico adecuado de esta enfermedad? Prevenir las complicaciones, como en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Un diagnóstico oportuno permite que no haya retrasos en el tratamiento y el hecho de que no haya retrasos en el tratamiento previene las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de no tratar una pancreatitis autoinmune? Que se desarrolle atrofia de la glándula y como consecuencia insuficiencia pancreática, ¿no? La insuficiencia pancreática puede ser endocrina o exocrina. La endocrina pues se manifiesta como una diabetes de tipo 3C, ¿ya? Que es la pancreatogénica, o alteraciones exocrinas que básicamente tienen que ver con la incapacidad del páncreas para sintetizar las enzimas digestivas de las cuales está encargado, ¿no? Ahora, muchas veces tenemos enfermedades inflamatorias que se asocian a largo plazo a la aparición de patología maligna. No es el caso de la pancreatitis autoinmune, ¿no? No se ha demostrado en ningún momento que la pancreatitis autoinmune sea un factor de riesgo para que el paciente más adelante presente cáncer de páncreas. Si nosotros hemos hecho el diagnóstico de pancreatitis autoinmune y más adelante encontramos cáncer de páncreas, es probablemente por error en el diagnóstico inicial, más no por una progresión de la enfermedad hacia cáncer, ¿ya? Bueno, acá arriba vemos un hígado cirrótico, ya habíamos dicho que el compromiso biliar es importante, la estasis biliar produce algo que se llama cirrosis biliar secundaria, entonces esto también se evitaría si damos tratamiento oportuno. ¿Y qué pasa cuando un paciente tiene riesgo de recaída? Podemos utilizar un curso repetido de corticoides, podemos pasar al tratamiento con rituximab o podemos plantear otros fármacos inmunomoduladores como son la ciatropina, el micofenolato o incluso mantener el rituximab como tratamiento de mantenimiento, ¿ya? Este es un esquema que ya ustedes lo pueden revisar independientemente de cómo es que se pueden manejar las recaídas, ¿no? Y vamos a pasar a la pancreatitis autoinmune de tipo 2. Esto va a ser más rápido porque es muy parecida en realidad, hay muy pocas diferencias entre las dos entidades y más bien siempre están superpuestas en cuanto a la mayoría de evaluaciones. Entonces, esta pancreatitis autoinmune de tipo 2 nuevamente la vamos a denominar por los hallazgos de la histopatología, ¿no? Es una pancreatitis idiopática centrada en el ducto porque va a haber compromiso del ducto, destrucción de este e infiltrado granulocítico, a diferencia de la patología anterior, que era el linfoplasmocitario, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica? Se puede dar en pacientes más jóvenes, ¿no? Debajo de 50 años. No hay una predilección por género, puede afectar tanto a hombres como mujeres por igual, ¿ya? Y se manifiesta clínicamente como una pancreatitis aguda recurrente, ¿no? La anterior patología no se presentaba como una ictericia indolora. Generalmente la afección es únicamente del páncreas, ya que no corresponde al espectro de patologías relacionadas a IgG4. Y si hay alguna asociación con alguna otra enfermedad autoinmune, se da con la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo con la colitis ulcerativa, hasta en un 30%. ¿Ya? En los laboratorios no hay mayor diferencia en realidad con la pancreatitis autoinmune tipo 1. Vamos a ver un patrón colestásico y una elevación del IgG4, pero en una menor proporción de pacientes, hasta en un cuarto de los pacientes o un 25%, ¿no? Lo que ocurría en la pancreatitis autoinmune era que esta elevación se daba en el 60 hasta 70% de los pacientes. En cuanto a la histopatología, que habíamos dicho que es lo que la hace diferente de la pancreatitis autoinmune tipo 1,
Vamos a ver infiltrado linfoplasmocitado periductal, sí, en algunos casos, pero el hallazgo patognomónico es el infiltrado epitelial de polimorfos nucleares, ¿no? Esto se llama GEL, por sus siglas que significan eh, infiltrado leucocitario epitelial granulocítico, ¿ya? Es decir, las células implicadas aquí van a ser las células que se manifiestan o que proliferan en una inflamación aguda y no en una inflamación crónica, ¿no? Entonces, todas estas imágenes acá se pueden superponer con los hallazgos encontrados en una paquetitis autoinmune tipo 1 en la histología, pero la imagen F, ¿no? Miren cómo el epitelio ductal está destruido por este infiltrado de polimorfos nucleares que incluso invaden la luz de este ducto, ¿ya? Entonces, ese es el hallazgo característico en la histopatología. En cuanto a las imágenes y la endoscopía, los hallazgos son prácticamente iguales que en la hepatitis autoinmune tipo 1, no hay diagnóstico diferencial a este nivel. Y en cuanto al tratamiento, lo mismo que hemos visto para la hepatitis autoinmune tipo 1, lo mismo, ¿no? Corticoides, la respuesta es en el 100% una respuesta rápida, y aquí a diferencia de la tipo 1 hay una probabilidad baja de recaídas. La mayoría de pacientes suelen necesitar solamente un ciclo de corticoides y resuelven la enfermedad, ¿ya? Y no requiere, o en raras ocasiones suele requerir el uso de otros inmunomoduladores como habíamos visto para la PAI tipo 1. Entonces la PAI tipo 1 es en realidad de un manejo más difícil que la PAI tipo 2. Ya, acá tenemos un cuadro de resumen para ver las dos entidades que hemos tratado de diferenciar, ¿no? Aquí a la izquierda la pancreatitis autoinmune tipo 1 y a la derecha la pancreatitis autoinmune tipo 2. En cuanto a la edad de presentación, la pancreatitis autoinmune de tipo 2 se suele dar en pacientes más jóvenes, alrededor de la quinta década de vida. Ocurre lo contrario con la tipo 1. En cuanto a la predilección para géneros, la pancreatitis autoinmune tipo 1 suele tener una mayor afección del género masculino, ¿no? En una relación de 3 a 1. Esta diferencia no se ve en la tipo 2. En cuanto a la elevación de la IgG, puede presentarse en ambos, pero en el 2/3 de los pacientes de pancreatitis autoinmune, esto es un hallazgo importante, y solamente en un cuarto, en el 25% de pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 2, se puede dar esta elevación por encima de 2 veces el límite superior normal, que habíamos dicho que es evidencia de primer nivel, ¿no? El compromiso extrapancreático se suele dar en la PAI tipo 1 porque corresponde a una enfermedad relacionada a una enfermedad sistémica más grande relacionada a depósitos de IgG4 en diversos órganos. Esto no ocurre con la pancreatitis autoinmune tipo 2. Generalmente hay afección exclusiva del páncreas. En todos los casos hay afección exclusiva del páncreas. Y si se relaciona con alguna entidad, es con la enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente la colitis ulcerativa, ¿no? En cuanto a las imágenes, es indistinguible, ¿ya? Para ambas enfermedades podemos ver los mismos hallazgos dentro de la imagenología. En cuanto a la histología, aquí es donde se diferencian ambas entidades, ¿no? Las lesiones epiteliales de granulocitos, el llamado GEL, es un hallazgo característico de la PAI tipo 2 y el infiltrado linfoplasmocitado periductal, la inflamación, la fibrosis historiforme y la fibrosis obliterante es más característico de la PAI tipo 1. La IgG4 puede verse positiva en la inmunotensión en la muestra histológica, sobre todo en la PAI tipo 1. Bueno, esto no lo habíamos comentado. Cuando hacemos estudios de inmunotinción, vemos que en la pancreatitis tipo 1 se puede ver más de 10 células positivas para IgG4, como comentábamos en la lámina que revisábamos, y esto es más raro de encontrar en la pancreatitis autoinmune tipo 2. Y en cuanto al tratamiento, la respuesta de ambas entidades al inicio, ¿no? A la inducción de la remisión es 100% de los pacientes. Pero ¿quién tiene más riesgo de recaídas? La pancreatitis autoinmune de tipo 1, hasta en un 60%, ¿no? Mientras que las recaídas en la pancreatitis autoinmune de tipo 2 son muy raras, en menos del 10%. Entonces, algunas conclusiones para terminar con la exposición. Después de repente algunos de ustedes tienen alguna pregunta. La pancreatitis autoinmune es una entidad patológica importante considerada en el diagnóstico diferencial, sobre todo con NM de cabeza de páncreas, o de páncreas en general. La pancreatitis autoinmune comprende dos formas distintas de pancreatitis crónica con una buena respuesta inicial a esteroides. La tipo 1 y la tipo 2 son entidades clínicas e histopatológicamente distintas. Ya conocemos las diferencias en cuanto a presentación clínica e histopatología de ambas entidades.
Tienen cursos de diferentes de recaídas y remisiones, por lo que en algunos casos requieren inmunomoduladores de mantenimiento, sobre todo en la pancreatitis autoinmune tipo 1, y la de tipo 2 tiende a no presentar recaídas en la mayoría de los casos. Bueno, chicos, esa ha sido la clase que puedo preparar para ustedes. Si es que hay alguna pregunta o alguna duda, pueden hacerla en los próximos minutos, ¿no? Gracias. Sí, 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 te escucho. Ya, está bien, entonces, si hay alguna pregunta, háganla sin ningún temor para poder resolverla, ¿sí? Bien, Rubén nos ha hecho una pregunta. Sí, 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 doctor, buenas tardes. Hola. El lado era por como este tipo de patologías prácticamente se necesita el diagnóstico definitivo lo hace la anatomía patológica y Ujú, una anatomía patológica bien especial todavía incluso. Este, generalmente muchos hospitales tenemos la deficiencia de ese tipo ¿no? De diagnóstico y tal vez sería enfocarnos más tal vez en la parte clínica y tal vez ver si estas inmunoglobulinas afectan a diferentes órganos y tal vez si hay un cuadro hepático, un cuadro colestásico, como usted mencionaba, que es tal vez algo que nos podría guiar, ¿no? ujú. Sí, bueno, como les decía, en la pancreatitis autoinmune de tipo 1, esta corresponde a una entidad asociada a otra más grande, que es la enfermedad asociada a IgG4, en donde hay compromiso extrapancreático importante. Es cierto que no en todos los medios podemos hacer todos los estudios, ¿no? Incluso en mi hospital no se puede dosar la IgG4 particularmente. Se puede dosar la IgG total, pero no la IgG4. Entonces, es cierto que hay bastantes limitaciones para el diagnóstico, ¿no? No solo que la anatomía patológica es de difícil obtención, sino que también corresponde a un estudio que puede tener un número importante de complicaciones cuando se realiza, ¿no? Entonces, es importante basarnos nosotros sobre todo en la clínica y en los estudios de imágenes que en su mayoría sí se encuentran disponibles en todos los hospitales, por lo menos una tomografía, creo que en la mayoría de hospitales se puede realizar sin ningún problema. Esto no suele ser suficiente y es por eso que ahí en los criterios de GISOR podríamos intentar la terapia con corticoides. Sin embargo, esto se desaconseja en las guías internacionales porque habíamos dicho que los corticoides, como muchos de ustedes saben, tienen muchos efectos adversos y no deberíamos arriesgarnos a utilizarlo si no tenemos un diagnóstico definitivo. Sin embargo, si no contamos con todos los estudios eh, y no podemos completar nuestro esquema diagnóstico, podríamos realizar una prueba terapéutica con esteroides, ¿ya?
Esta prueba terapéutica con esteroides generalmente se suele dar durante un periodo de 2 semanas y se ve la respuesta clínica y la respuesta de imagen, ¿no? Que son, decíamos, lo que tenemos más a la mano. Ahora, en cuanto al compromiso de otros órganos, sí, justamente les había mostrado esta imagen en donde hay afección de la vía biliar, ¿no? La presencia de este pseudotumor orbitario, la afectación de la glándula parótida, ¿no? Las lesiones a nivel de los hemitórax, como nódulos y fibrosis, la fibrosis retroperitoneal y la fibrosis mediastínica, que son lo que podemos ver en esta imagen. No suelen pedirse de rutina, obviamente, pero nos pueden ayudar, ¿no? A ver si hay alguna asociación de algún otro órgano. ¿Ya? Entonces, básicamente el diagnóstico es clínico e imagenológico en la mayoría de los medios en nuestro país, ¿no? Y bueno, si podemos realizar una resonancia, una colangioresonancia, también apoya el diagnóstico por los hallazgos que podemos ver tanto en la vía biliar como en el conducto pancreático, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o de repente no ha quedado claro algo con la respuesta? Sí, 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 doctor, muchas gracias, más bien. Ok, de nada, Rubén. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Igual, chicos, ha sido un gusto en realidad compartir esta clase con ustedes. Si es que en algún momento, yo sé que este es un tema muy poco abordado, así que si de repente tienen algún tema que quisieran revisar que se ve con mayor frecuencia, pues, no habría problemas, ¿no? Ya lo estaría coordinado con el Centro de Estudiantes de Medicina. Agradecerles también a ellos por la invitación y por haberme permitido participar en esta actividad. Doctor, buenas tardes. Igualmente, a nombre del comité organizador, nosotros pues estamos muy agradecidos por esta ponencia y pues por esta iniciativa que es el SEMA académico que nos estábamos proyectando a esta serie de ponencias, bueno, de cada cierto tiempo. Y con usted hemos comenzado y bueno, agradecerle bastante porque... es muy importante, ¿no? Siempre estar actualizados en este tipo de temas y con respecto a la prevalencia que en nuestro contexto. Muchísimas gracias, doctor, y a nombre del comité organizador también le haremos llegar un reconocimiento, un certificado. Quería compartir mi pantalla, pero bueno, también se lo vamos a hacer llegar a su WhatsApp y pues realmente estamos muy agradecidos y esperamos contar con usted también para futuras ocasiones. Muchas gracias, muy interesante la ponencia. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes y bueno, si en otro momento tienen algún otro tema en mente, me lo comentan y separamos un tiempo para poder conversar al respecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.